Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon. Y pues hoy celebramos el Viernes Santo del año 2020 de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este Viernes Santo recordamos lo que hizo Jesús. Él tomó su cruz y fue crucificado en nuestro lugar. Y en el Viernes Santo regularmente lo que hacemos es meditar en las 7 palabras, que son las 7 frases que dice Jesús en la cruz. Jesús todavía tiene mucho que enseñarnos en su momento más crítico. Muchos dicen que en la prueba es que conocemos de qué está hecho un hombre. Así que vamos a observar a Cristo, cómo es su integridad, su mansedumbre. Vamos a ver qué es lo que dice desde la cruz, qué tiene que decirnos también hoy en estos tiempos diferentes que estamos viviendo. La primera palabra de las 7 palabras está en Lucas 23, 32 al 38. Dice así: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: Este es el rey de los judíos. La primera palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como les decía, conocemos a un hombre cuando está en la prueba, y aquí Jesús está en la prueba, está crucificado. ¿Y cómo responde a las provocaciones? ¿Cómo responde a los insultos? Y lo que hace Jesús nos llena de maravilla y es congruente con su mensaje, que dice: Jesús, perdónalos. Jesús perdona. No es un simple, no pasa nada, no olvido, sino que es un sí, es un perdón genuino y poderoso, porque este perdón termina con la espiral de la violencia. La violencia genera más violencia, pero Jesús la acaba con el perdón, anula esa espiral, porque cuando a uno normalmente le hacen algo de violencia, uno puede responder con violencia, y esa violencia pues genera más violencia, pero en Jesús se topa con este perdón y la violencia no es más, no se le da más lugar en Jesucristo. Su perdón también nos desafía a ser agentes creadores y redentores usando el perdón. Es un llamado a convertirnos en personas diferentes, personas del reino de Dios, que así también podemos terminar con la espiral de la violencia y dar lugar a algo nuevo, a la idea, al reino de Dios. Por eso esta palabra nos desafía a todos a perdonar así como Jesús perdona. Y la pregunta para meditar es: ¿a quién tienes que perdonar? Aprendamos de Cristo a terminar con la espiral de la violencia y liberémonos, liberando a otros de la deuda que tenían con nosotros. Otra cosa que podemos observar es que si tú te sientes culpable de algo que hiciste o tienes algún pecado, puedes ir a la cruz y recibir el perdón. Jesús perdona. La segunda palabra está en Lucas 23, 39 al 43. Dice así: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste
ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos demuestra que la fe es lo que basta para la salvación. No hay nada más que probar. El ladrón ya no podía hacer ninguna obra por Jesús para demostrar su fe. Lo único que hizo fue declarar y arrepentirse. Eso es lo que cuenta para la salvación. La salvación es por gracia. El ladrón ya no podía hacer nada más que creer. Y eso es lo que podemos hacer hoy con Jesús. Hoy con Jesús puedes ser salvo por la fe. Solo tienes que hacer, como dice el apóstol Pablo, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos habla de la generosidad de Jesús, de la gracia que otorga a los que le buscan, a quienes tienes que mostrarle gracia hoy. ¿Cómo puedes también tú imitar la generosidad del amor de Cristo a aquellos que quieren hacer lo correcto y que han cometido errores? ¿Cómo te sentiste cuando Dios te perdonó si le has pedido perdón? ¿Cómo crees que se siente alguien que te pide perdón y lo perdonas? La gracia y el perdón son las maneras de Cristo, que sean también las nuestras, aún desde desde nuestro hogar en esta situación difícil. Recordemos que Jesús estaba en la cruz, que nosotros también a la hora de la prueba y sobre todo cuando estemos sirviendo a Dios, ocupados en obedecer a Dios, podamos también demostrar gracia y generosidad. La tercera palabra está en Juan 19, 23 al 27 y dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Aún en el punto más vulnerable, Jesús sigue dando lecciones, sigue dando instrucciones. Y la pregunta para meditar es, ¿cómo tú respondes a las instrucciones de Jesús? La verdad es que no tenemos cara para decirle que no. Por esta palabra podemos recordar la obediencia a las instrucciones del Rey de Reyes. La madre de Jesús y su discípulo, ellos obedecieron. Nosotros también tenemos que obedecer las instrucciones y las enseñanzas. Por ejemplo, las bienaventuranzas, el ser sal y luz de la tierra, haciendo buenas obras, amarnos unos a otros, perdonarnos, llevar unos las cargas de los otros. Por ejemplo, todas estas enseñanzas de Jesús, todas estas instrucciones, tenemos que cumplirlas. Y al cumplirlas y al obedecerlas, estamos confiando en el proyecto que Dios tiene y que es lo mejor para nosotros.
No pongamos en duda sus mandamientos y su guía, sino seamos sensibles a su dirección. Escuchemos su palabra y cómo Dios suple necesidades de maneras que a veces no pensábamos, como ahorita. Muchas gentes, todos debemos de estar en casa y en este tiempo de cuarentena, pues hay que aprovechar este tiempo de familia que Dios nos ha dado. O si estás solo, pues entonces aprovechar el tiempo de soledad. El chiste es escuchar lo que Dios te está diciendo y aprender de su palabra, meditar en ella y obedecerla. La cuarta palabra está en Marcos 15, 33 al 39, que dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede ser esta una palabra de vida? Jesús, siendo inocente, es crucificado. ¿Qué no se supone que debería de vencer? ¿Hay alguna razón para este grito en la cruz? Y pues sí la hay, porque el centurión que estaba ahí, al ver que estaba vencido y al oír la declaración de Jesús, él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esta es una gran victoria, porque el centurión representa a los enemigos de Dios. Y ellos creen al escuchar a Jesús. Hay salvación incluso para ellos y para todo el pueblo, porque el velo se rasgó. El lugar santísimo ahora estaba abierto gracias a Jesús. Ahora todos podrían tener acceso al Padre a través de lo que Jesús hizo. El odio y la venganza no está en la agenda de Dios. Los extremistas, los fanáticos religiosos, a veces justifican sus asesinatos diciendo que se hacen en el nombre de Dios. Pero Jesús resiste este odio y prefiere vivir el desamparo de Dios que la venganza. ¿A qué te está invitando Dios con esta palabra? Tal vez sientas que las cosas deberían de ser diferentes, pero Dios tiene un plan que lleva a cabo en Cristo y su Espíritu Santo. A veces no es cómodo, pero Dios tiene un plan que lleva a cabo en Cristo y su Espíritu Santo nos guía. La obediencia es la que trae la recompensa. Jesús vive el desamparo para ayudarnos a nosotros. Él sufre lo que nosotros debimos de haber sufrido como pecadores. Debíamos de estar sufriendo, pero Él muestra su amor, el más grande amor que es dar su vida por otros. Y la pregunta para reflexionar es: ¿cómo puedes tú demostrar amor en la situación en la que estás ahora? Vamos ahora a ver la quinta y la sexta palabra que están en Juan 15, 28 al 34. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él.
Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tengo sed. La quinta palabra. Jesús pronuncia esta palabra, pero ya después de haber llevado todo el martirio romano, después de horas de castigo, después de que en Getsemaní orara al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Estas palabras las pronuncia después de obedecer al Padre. Dice que dice para que se cumpliera la escritura, y esta escritura está en el Salmo 69, verso 21, que dice: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Y este es un salmo, el Salmo 69 es un salmo de David, y es un salmo de ayuda. Y miren lo que dice en los versículos 13 en adelante, dice: pero yo, Señor, te imploro, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme, por tu fidelidad, sálvame, sácame del fango, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo, respóndeme pronto que estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame. Redímeme, por causa de mis enemigos. Sin duda, Jesús es la voz de muchos salmos. Estos días podemos meditar en los Salmos 22, 23 y 24, que corresponden al Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Victoria. Este Salmo 69 en particular nos hace ver el sufrimiento interno de Cristo en la cruz. Pero ¿cómo podemos interpretar estas palabras de Jesús, tengo sed? ¿Cómo podemos interpretarlas? Porque Él había dicho que Él iba a dar agua viva y que esta agua viva iba a crear manantiales en las personas. ¿Cómo es que la fuente tiene sed? Yo creo que podemos tomarla como una palabra de gracia para todos los que van a seguir las huellas de Jesús, para todos los que estamos siguiendo a Cristo, todos los que hemos decidido tomar nuestra cruz y seguirlo. Estas palabras nos dicen que hay un tiempo para pedir ayuda. Se vale decir, tengo sed. Jesús está consciente de sus necesidades y sabe pedir ayuda. Y lo podemos ver desde antes, porque en Getsemaní, después de la Santa Cena, le pide a sus discípulos, ayúdenme a orar, estoy sintiendo que me estoy muriendo. Y no sale de la voluntad del Padre, pero sí expresa su voluntad, su necesidad. Se vale como siervos de Dios decir, tengo sed, sobre todo después de obedecer, de llevar la cruz, de ser crucificado por la obediencia al Padre. A mí me hace pensar no solamente en la sed física, sino también a recordar en las aventuranzas en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí Jesús pues iba a ver justicia, porque en 3 días después iba a ser levantado de los muertos. No era justo que muriera el que no cometió pecado. Entonces su sed sí iba a ser saciada. Y como dijo el profeta Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús nos da un ejemplo de liderazgo cristiano que sabe distinguir cuáles son sus necesidades y las expresa, y también confía en que Dios saciará esa sed. Entonces, en estos momentos de dificultad, de servicio a Cristo, en donde quiera que estés, puedes expresar tu necesidad y confiar que Dios va a saciar tu sed. Ven a las aguas, dice el profeta Isaías. Acércate a Dios y Dios va a saciar tu sed. La sexta palabra que leímos hace un momento es consumado es. Jesús dice, ya llegué a mi meta. He resistido el acudir a la violencia, he resistido las tentaciones de Satanás, he mostrado el camino
Entonces, consumado es. Ya terminé. La tarea de mostrar un camino diferente, no, él ya puede decir eso. Ya consumado es. La última palabra no la tiene el más fuerte, sino el que más ama, el que perdona, el que sirve, el que es fiel a Dios, el que obedece. Los bienaventurados son los que esperan en el Señor y dejan que el Padre haga su parte. Jesús cumplió, y estas palabras, consumado es, normalmente se usaban cuando se cumplía un trabajo, cuando se aceptaba el cordero para el sacrificio o cuando una deuda era pagada. Consumado es. Jesús pagó nuestra deuda y eso es lo que celebramos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo te hace sentir el saber que por la fe en el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesucristo, en la cruz, ya está todo pagado? La deuda que tenías por tu pecado ha sido pagada en Cristo. Que ese sea un motivo para cambiar nuestras actitudes y que nos dé paz y que nos ayude a obedecer a Dios, a darle honra y darle gloria, sin importar en la situación en la que estemos. Y la séptima y última palabra está en Lucas 23, 44 al 49, que dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esta séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era una palabra conocida de Jesús. Los niños judíos se aprendían el Salmo 31, que dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y esta palabra de Jesús nos hace entender que Jesús no abandona su fe. Su último aliento lo utiliza para hacer esta oración sencilla. No importa, dice Jesús, si estoy muriendo vergonzosamente porque le habían quitado las ropas, lo insultaban y que estaba siendo acosado de blasfemo. Él siguió creyendo en que Dios es un Padre amoroso y se encomendó a este Dios que lo había inspirado toda su vida. No abandones tu fe. Si tienes poco o mucho tiempo de seguir a Cristo, no abandones tu fe. Descansa en ella y deja que Dios haga el siguiente movimiento. Jesús hace su jugada, Él ya cumplió, consumado es, y ahora le toca al Padre hacer su movimiento. Y eso es lo que nos llena de emoción, porque Dios va a hacer grandes maravillas, va a cumplir su plan, planes de bien y de paz. Dios no se queda quieto y en 3 días da su veredicto, le da el sí pleno a Jesús. El Padre le dice: sí, Jesús estaba diciendo la verdad. Jesús enseñó correctamente y todo lo que dijo es verdad. Así que si confiamos en Cristo, creemos que Dios prefiere el amor al odio, prefiere al humilde en vez del altivo, al publicano en vez del fariseo. Dios recibe al que dice: sé propicio a mí que soy pecador.
Dios prefiere la paz, el perdón y la reconciliación. Acerquémonos en este Viernes Santo a la cruz y respondamos a estas 7 palabras. Bendito sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria por siempre a Él por lo que hizo en la cruz por nosotros y sobre todo que ahora también tiene cosas que enseñarnos desde la cruz. Que Dios te bendiga.